Por la gracia de Dios hemos llegado a la lección número 12 de esta serie de estudios introductorios de la Biblia y hoy veremos el tema del bautismo bíblico. Y lo he puesto bíblico porque pues muchas veces se oye de un cierto bautismo que no es bíblico, sea en el procedimiento de cómo se lleva a cabo o sea como la percepción que una persona puede tener sobre el bautismo, sea a cierta edad que uno debe de hacerlo, sea de infante o sea de grande, sea necesario para la salvación o no sea necesario para la salvación. El bautismo bíblico, el bautismo que nos enseña la Biblia, es uno que nos los define pues muy precisamente. La Biblia nos da respuestas a las preguntas: ¿qué es el bautismo? ¿Quién debe ser bautizado? ¿Y cuál es el propósito del bautismo? Solo Dios puede darnos las respuestas a estas preguntas. Y esas respuestas se encuentran, por supuesto, en la Biblia. Entonces aprendamos lo que la Biblia enseña acerca del bautismo una vez más le invito con una mente abierta, una mentalidad objetiva y receptiva a lo que la Biblia enseña sobre el bautismo. Y quizá esto será la pregunta central. ¿Es necesario el bautismo? ¿Es necesario que yo sea bautizado para que pueda tener salvación? Y en corto, sí lo es. Y lo veremos y comprobaremos ese punto con la misma Biblia. A este punto de nuestros estudios, usted ha acumulado más conocimiento bíblico y quizá ha cuestionado varios conceptos religiosos que usted se había creado desde su niñez. La información presentada hoy no viene con la intención de hacerlos sentir mal o forzarlos a hacer algo que no quieren hacer, sino lo contrario. Le invito a que analice con objetividad y amor a la verdad que estos pasajes hablan sobre el bautismo y su importancia para la salvación. Seamos cuidadosos, seamos respetuosos a lo que Dios nos enseña sobre este mandamiento importante. Recuerden que no solamente es creer el Evangelio, se debe obedecer este Evangelio y uno lo obedece por medio de oír, de tener fe, de arrepentirse de sus pecados, de confesar a Cristo, pero luego, por supuesto, ser bautizado para el perdón de los pecados. Primero, contestemos la pregunta: ¿quién debería ser bautizado? La Biblia nos da ciertos requisitos que primero debemos obedecer antes de poder ser bautizados. Ya los mencioné, pero volvamos a ver lo que los pasajes bíblicos nos dicen. Uno, para empezar, debe creer en Jesucristo antes de poder ser bautizado. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo llegamos a creer en Jesús? Ya lo hemos visto, es por medio de escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: entonces la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Uno después debe arrepentirse de sus pecados también antes de poder ser bautizado. La Biblia dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepentidos, bautícese, ¿para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que eso simplemente significa el regalo del Espíritu Santo, sellando a tal persona como salvo, como un hijo de Dios. Entonces, el arrepentimiento debe venir antes del bautismo. Y antes de que uno pueda ser bautizado, debe confesar su fe en Cristo, algo que hemos visto en detalle en la lección pasada. Romanos 10:9-10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Normalmente este es
el mandamiento bíblico que más se enfoca muchas denominaciones. Cree y confiesa y automáticamente serás salvo. Ya hemos hablado de que el creer es importante. Uno no puede agradar a Dios sin creer que Él existe y sin creer en su palabra. Eso se vio en Hebreos 11:6. Y aquí claramente nos dice que el confesar esta fe, que Jesús es el Señor y que crea que Él resucitó de entre los muertos, esto te llevará a la salvación también. Pero no hay que detenernos en un pasaje donde nos dice sobre cómo lo que uno tiene que hacer para ser salvo. Tenemos que ver todos los pasajes, porque lo mismo sería si fuera Marcos 16:16, y si nomás tomáramos ese versículo sin tomar en cuenta los otros que tenemos en la pantalla. Si yo nomás tomo en cuenta Marcos 16:16, pues nomás tengo que creer y ser bautizado, no tengo que confesar o arrepentirme. No, uno tiene que tomar la suma de lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre la doctrina de salvación. Y es por eso que he recalcado esto mucho, porque para que uno sea salvo, bíblicamente hablando, uno tiene que oír la palabra de Dios, uno tiene que creer en la palabra de Dios, arrepentirse de sus pecados, confesar a Jesucristo y luego ser bautizado o ser inmersido en, en agua completamente. Uno debe de hacer todas estas cosas antes de ser bautizado en Cristo. Un bebé recién nacido o un niño pequeño no puede ser bautizado. Estos pasajes nos enseñan esto de una manera indirecta. Un bebé, por ejemplo, no puede entender acerca de Jesús. Y aunque se practique mucho en ciertas sectas o denominaciones de poner agua en la cabeza de un niño o de sumergir a un niño, sea un infante, sea un bebé, no es algo que sea lógico en practicar por lo que nos implica estos mandamientos. Una vez más, repito, un bebé o un niño pequeño no puede ser bautizado porque no tiene la racionalidad para creer o para entender el mensaje de salvación. Un bebé no puede arrepentirse de los pecados cuando no ha hecho nada ni bueno ni malo. Un bebé no tiene ese tipo de conciencia, no lo ha desarrollado. Un bebé también no puede confesar su fe en Jesús. Como un bebé no puede oír, y aquí me refiero a discernir, no puede creer, no puede arrepentirse o confesar, no puede, por lo tanto, ser bautizado. En la Biblia aprendemos que solo las personas con edad suficiente para escuchar, creer, arrepentirse y confesar su fe en Cristo Jesús, solamente esas personas pudieron ser capaces de ser bautizadas. Hechos 8, versículo 12 nos dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No dicen niños, dicen hombres y mujeres con la suficiente edad para entender lo que estaban haciendo. Entonces, si usted cree que no debería ser bautizado de la manera que nos enseña la Biblia porque usted fue sumergido o pasó por algún tipo, una interpretación del bautismo cuando era bebé o niño, mejor considere otra vez su opción. No es un rebautismo, es ser bautizado correctamente. Porque tal bautismo que era de infante o que era de un concepto erróneo que no está de acuerdo con lo que hemos visto aquí, no es válido delante de los ojos de Dios. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Primero, ¿quién debería ser bautizado? Ahora, ¿cómo deberíamos ser bautizados? Hay dos maneras por las cuales las iglesias bautizan a las personas hoy en día. Una es rociar agua sobre la cabeza de la persona y el otro es sumergir o enterrar a una persona en el agua.
¿cuál es el bautismo correcto? La Biblia una vez más nos da la respuesta. Para Dios es importante el procedimiento o la manera como una persona es bautizada. En la Biblia, el bautismo se le describe como un entierro o una sepultura. Es por eso que mencioné entierro, si por algo se le hizo un poco extraño que dijera eso. Porque aquí en Romanos 6, versículo 4, fíjense lo que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mucho se nos dice aquí en Romanos 6, versículo 4, de hecho en todo ese capítulo sobre el bautismo. Aquí lo que me quiero enfocar es la manera en cómo alguien debe ser bautizado. Específicamente refiriéndome al agua, una persona no puede ser simplemente rociada con agua. Una persona tiene que ser sepultado o sumergido completamente su cuerpo en agua para así poder obedecer el mandamiento tal como Dios quiere que el hombre lo haga. Y si lo vemos de una manera pues lógica, si lo comparamos a un cadáver, si queremos enterrar un cadáver, no rociaremos un poco de tierra sobre su cabeza, sino que cubriremos su cuerpo completamente. Aquí, como dice el texto, el bautismo es un entierro. Rociar agua sobre la cabeza de una persona no lo bautiza. Debe estar completamente enterrado bajo el agua o sumergido. Y esto tiene sentido porque cuando Cristo fue bautizado, Cristo fue bautizado en el río Jordán. Y de hecho, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, y como Juan el Bautista bautizaba a varias otras personas, lo hacía en el río Jordán, donde había muchas aguas, nos dice Juan 3, versículo 23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados. De hecho, que buscaban lugares donde había abundante agua para que fueran sumergidos completamente era importante. Juan escogió un lugar para bautizar a personas donde había suficiente agua. La aspersión requiere solamente un poco de agua, y no era la manera en cómo Juan o los apóstoles lo hacían. Pero un entierro en el agua requiere pues obviamente mucha agua, por lo tanto Juan no bautizaba por medio de aspersión. El bautismo es enterrar a una persona en agua. Debo repetir esto mucho. En Hechos 8, 38 a 39 nos dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no debió más, y siguió gozoso su camino. Entonces descendieron ambos al agua, un lugar lleno de agua lo suficientemente para que fuera sepultado, para que fuera sumergido completamente. Cuando Felipe bautizó al eunuco, ambos bajaron al agua. Después del bautismo, ambos salieron del agua. Para rociar a una persona no es necesario bajar al agua. Para bautizar a una persona enterrándose o sumergida en agua es necesario bajar a ella. Por lo tanto, Felipe bautizó al eunuco con entierro o inmersión de agua y no con aspersión. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de bautizar? La Biblia enseña que es por un entierro en agua. Pero eso, la aspersión no es un verdadero bautismo y no vale para Dios. Dios es muy específico en cómo Él da sus mandamientos para que el hombre obedezca. Y el hombre tiene que tener la humildad para aceptar los mandamientos de Dios tal y como Él los describe. Bien, entonces, habiendo contestado la pregunta, ¿quién debería ser bautizado? ¿Y cómo deberíamos ser bautizados? Ahora veamos la pregunta, ¿por qué debo ser bautizado? Hay cuatro razones principales
por las que debemos ser bautizados. 4 razones simples y directamente de la Biblia. Primero, debemos ser bautizados si queremos ser salvos. Jesús mismo dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchos se han opuesto a este versículo, incluso hasta el punto en donde dicen, bueno, esto realmente es algo adicional, no estaba en las copias originales. Y más que todo los que dicen esto ni siquiera tienen las copias originales, ni siquiera han estudiado lo que es las Sagradas Escrituras y cómo la canonización y todo lo que es relacionado a eso. Solamente lo dicen porque no creen que el bautismo es necesario. Sin embargo, un simple argumento en favor al bautismo es que si Dios tiene el poder para, para abstener todo material que no es inspirado de la Biblia, entonces ¿por qué conserva este versículo ahí para nosotros? Bueno, está fácil, porque sí es parte de su plan de salvación, que el bautismo es necesario para que uno sea salvo. Y luego muchos también dicen, bueno, la primera parte del versículo dice si creyere y fuere bautizado, pero la segunda parte solamente menciona creyere. Entonces, por lo tanto, la importancia es en creer. No, querido oyente, la importancia es creer y ser bautizado. No podemos abstenernos de una frase y tomar en cuenta más el otro. Y además en esta oración es una conjunción y naturalmente cuando la segunda parte del versículo dice no creyere, involucra por la lingüística, involucra lo primero dicho de ser bautizado porque el bautismo requiere fe también. Y hay bastante más que se puede decir, pero si uno va en la manera más simple, podemos ver en el texto de que el bautismo es necesario si queremos ser salvos. Y el apóstol Pedro nos dijo en el 1 de Pedro 3:21, literalmente nos dice que el bautismo nos salva. Dice así, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Un amigo y hermano mío me contó una vez sobre un miembro de su congregación donde tenía una Biblia que ya estaba gastada y que esa parte donde dice nos salva, la S de nos como que se había borrado. Y esa persona había dicho, ve, ahí dice apóstol Pedro que el bautismo que nos corresponde ahora no salva. Sin embargo, pues era algo que quise compartirles, se me ha hecho como algo muy chistoso. Pero sí algo que dice el apóstol Pedro literalmente es que el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, que sí salva, es una afirmación lo que está dando el apóstol Pedro. Él oyó las palabras de Cristo en Marcos 16:16, fue testigo, y él predicó lo mismo. Y fíjense cómo ese bautismo va en conexión con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero bueno, recuerden, esto es un estudio directo y vamos a la segunda razón del por qué uno debe ser bautizado. Segundo, debemos ser bautizados si queremos que nuestros pecados sean perdonados. Hechos 2, versículo 38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para obtener qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Número 3. ¿Por qué debo ser bautizado? Debemos ser bautizados si queremos estar en Cristo. Estar en Cristo simplemente es una manera de describir a alguien que es cristiano, un cristiano fiel. La Biblia nos dice en Gálatas 3, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y número 4, ¿por qué debemos ser bautizados? Debemos ser bautizados si queremos convertirnos en miembros
del cuerpo de Cristo, en miembros de la iglesia de Cristo, en otras palabras. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo, según Efesios 1, versículos 22 al 23. Y la Biblia nos dice en cuanto a este punto, en 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos fuimos, todos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Entonces, ¿por qué debo ser bautizado? Existen muchas más razones, pero aquí solamente di 4. Debemos ser bautizados si queremos ser salvos. Segundo, debemos ser bautizados si queremos que nuestros pecados sean perdonados. 3, debemos ser bautizados si queremos estar en Cristo. Y 4, debemos ser bautizados si queremos convertirnos en miembros del cuerpo de Cristo. Cada punto fue justificado por un pasaje bíblico. Y ahora, querido oyente, le hago esta pregunta. ¿Será necesario el bautismo para la salvación de nuestras almas? Yo creo que sí. Y si es así, ¿qué te impide a ser bautizado bíblicamente? Si usted, insisto, fue bautizado por medio de un método diferente, o por medio de una comprensión errónea, o de un concepto erróneo que no tiene nada que ver con lo que aquí se presentó, que fue fundado bíblicamente, entonces le invito a que tome la decisión correcta y no sea rebautizado, sea bautizado correctamente, porque al final de cuentas es por la salvación de su alma. Considérelo y contáctese conmigo si es posible. Que Dios lo bendiga.